Les damos una cordial bienvenida a la segunda temporada de The Tres Amigos Café, el podcast informativo con todos los temas que te interesan. Un ciclo de debates, opinión y análisis de la mano de los licenciados Diego Ledo, especialista en procesos históricos y geopolíticos, Guillermo Durán, especialista en mercados de capitales, y Walter Sanz, especialista en historia económica y política. Bienvenidos a una nueva entrega de Tres Amigos Café. Hoy nuestro tema es Europa en jaque. ¿Podrá con los nuevos desafíos? Vamos a presentar aquí al equipo. Diego Leo, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto verlos nuevamente. Un Hola gusto Guille, tenerte, Diego, como siempre. Vamos a presentar al historiador Walter Sanz. hola Guille, hola Diego, ¿cómo les va muchachos? Un día de bastante fresco, ¿no? Da para un cafecito caliente con unas medialunas. Sí, tal Sí, cual. sí, muy fresquito en Buenos Aires. Contanos, Walter, el arte de tapa de esta entrega del podcast. Bueno, cómo no. En el día de hoy producción nos sorprendió con un arte de tapa producto de una caricatura de 1878 que muestra en realidad la original, ¿no? No la que tenemos ahora que está retocada. La original mostraba a Otto von Bismarck, el genio de la Realpolitik alemana, con el Papa Pío IX, que estaban jugando al ajedrez política, ¿sí? Dirimiendo los destinos más que de Europa, sobre todo de la Alemania del Kaiser, porque claro, Bismarck quería evitar la injerencia, la influencia del Papa a toda costa. Bueno, de hecho, con la Kulturkampf expulsó a los jesuitas, recortó el poder católico, instauró el matrimonio civil, así que era una lucha de poderes que la terminó ganando, obviamente, Otto von Bismarck. La cuestión es que acá tenemos a Donald Trump con Putin dirimiendo los destinos de Europa con las figuritas del ajedrez que son los líderes principales de Europa también. Así que la pregunta es, ¿les harán jaque mate o Europa podrá resolver esta situación poniéndose pantalones largos, como vos habías dicho en su momento, Guille? Sí, tal cual. Cuando uno piensa en los desafíos de Europa, lo primero que viene a la mente es este nuevo gobierno, el segundo mandato de Trump, Rusia, mucho más beligerante, ¿no? Con lo que pasó con Ucrania, China, que va irrumpiendo en el mercado mundial, ganando espacio en cada mercado. Pero yo quisiera plantear otro desafío que tiene Europa, que es interno, lo tiene dentro de sí mismo, que es la demografía. ¿Qué es lo que está pasando con muchos países europeos? Dejaron de crecer en su población y no solo eso, muchos ya tienen decrecimiento. Por ejemplo, Polonia, que está cediendo en su población el 1% anual, Alemania el 0,6%. Estos números no son tan grandes como para preocuparse tanto, no es que se nos vamos a quedar sin alemanes, sin polacos, pero ¿qué es lo que estoy planteando? Que ese espacio que va dejando esa población que no crece, ¿quiénes lo ocupan? Los inmigrantes y principalmente los inmigrantes africanos, ¿no? Que están ahí muy cerca de Europa. Y esto, a ver, les planteo una teoría, a ver qué les parece. Me parece que es un riesgo muy importante para Europa porque ante ese miedo de la inmigración africana que va creciendo, pueden surgir cada vez más gobiernos de extrema derecha. ¿Les parece que esto puede llegar a ser así? Sí, sí. No solo que pueden surgir, sino que ya están, digamos, están en la escena política y ganando cada vez más espacios. Eh, lo que es llamativo a lo que vos decís, Guille, que es un desafío importante para Europa, es que se corrió el discurso desde el espectro derecha hasta el otro extremo en la izquierda, porque hoy lo que antes sería un político de centro, como podría ser, no sé, el actual canciller alemán,
Friedrich Merz, hoy se corrió a la derecha su discurso. Y el tipo te habla de armamentismo, te habla de guerra, te habla de control de la inmigración y de la frontera. Y tal vez el discurso que antes era de centro izquierda, como por ejemplo el del primer ministro Keir Starmer, hoy pasó a ser un discurso de centro derecha. Por lo tanto, lo que antes era la centro derecha, hoy lo califican como partidos extremistas, porque hablan de cerrar la inmigración, de expulsar inmigrantes, hablan del reemplazo poblacional, tienen un discurso muy duro desde el punto de vista de determinadas políticas de la Agenda 2030. Se derechizó todo el discurso, se corrió todo para la derecha y hoy la izquierda, cuando hablas con alguien de izquierda acá en América Latina que tiene una concepción de la izquierda muy diferente, casi que la izquierda pasó a ser centro izquierda o centro. Y lo que era el centro pasó a ser centro derecha y todo se corrió para la derecha. Eso es lo que yo estoy notando. Por lo tanto, no es que pueden surgir, sino que ya está. Muy bueno tu análisis, Diego. Y te agrego algo más que vengo viendo, que Europa en estos años estuvo invirtiendo mucho en sus políticas sociales. Y ahora todos esos fondos los tiene que ir derivando a la defensa ante un Trump que se volvió un socio mucho menos confiable, más dubitativo en lo que es el sostén de la defensa europea. Y se está dando algo muy paradójico, ¿no? Que los países más cercanos a Rusia son los que más están invirtiendo en defensa, como Polonia, los países bálticos. Se ve que ante ese temor refuerzan mucho el gasto armamentístico y derivando ese gasto antiguamente social. ¿Te parece, Walter, que podemos llegar a entrar en una carrera armamentística europea? ¿Te parece que se puede llegar a incrementar esto? Sí, sí, Guille. De hecho, ya estamos en esa carrera de armamentos. Polonia, por razones históricas, recién la habían nombrado, Polonia está entre dos colosos, como es Rusia y Alemania, y la historia de Polonia con Rusia en particular y en especial con Alemania es bastante trágica. Los polacos han tenido que decidir entre estos dos males, si se quiere, y han decidido estar del lado de los alemanes y le tienen más terror todavía a los rusos. De hecho, el ejército polaco es uno de los más poderosos de Europa, es el que más cantidad de carros de combate Leopard 2 compró y tiene en su poder y se sigue rearmando. Así que sí, sí, yo creo que la carrera de armamentos está floreciente como nunca. Si le sumamos a Macron, Francia siempre tuvo una política de armamentos independiente desde la época de, de Gaulle, por fuera de la OTAN incluso. Así que, bueno, De Gaulle ofreció proteger a Europa con sus armas nucleares. Gracias a la independencia francesa está dispuesto a ser el paraguas protector de Europa. Los otros días estuvo anunciando que hasta incluso estaba dispuesto a intervenir militarmente para defender a Israel. Y creo que ayer o antes de ayer, visitó Groenlandia en solidaridad europea en contra de Estados Unidos, para mostrar que Europa está unida ante cualquier intento de Estados Unidos de arremeter contra Groenlandia. Así que creo que la carrera de armamentos está más vigente que nunca en Europa y bueno, lo va a mostrar el presupuesto alemán. Alemania para el año que viene va a destinar, porque ha hecho una extensión al déficit que puede haber, sobre todo al déficit relacionado con la industria de las armas, que va a ir de 10.000 millones de dólares el año que viene a el próximo a 57.000 millones exclusivamente para la parte militar. Así que bueno, tenemos ahí datos.
Siguiendo los mercados europeos, las bolsas de Europa, sobre todo la alemana, hay un renacer, hay una gran esperanza de que este mayor gasto, no solamente en la parte militar, sino también de reactivación en infraestructura, en centro de datos, buscando subirse a la ola de la inteligencia artificial, de la innovación, que pueda llegar a aumentar ese PBI potencial de Europa que estaba estancado en los últimos años. Sí, Ahora, habría que ver cómo se va materializando, ¿no? Toda esta inversión y que no se derive solamente a la parte militar. sí. Yo no quiero que Walter lo tome como una provocación, porque si no va a decir que se va a poner los guantes. No, Este, no, 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 Dieguito, tampoco. pero, Pegame, pero me pegame que parece estoy acá. que analizándolo económicamente, Guille, que es tu especialidad, eh, Europa no viene creciendo tiene un crecimiento anémico o casi no crece en los últimos años y está perdiendo la carrera tecnológica con China y está con un montón de desafíos, como bien titulamos este podcast, poblacionales, tecnológicos, laborales. Eh, Me parece que pretender copiar el modelo norteamericano, que es un modelo, podríamos decir, de reactivación keynesiana, y acá Walter va a la parte que no quería que tomes como una provocación al- a la filosofía Dale peronista, que es nomás. muy keynesiana en ese sentido, de aumentar el gasto del Estado y aumentarlo en base, como lo hizo Estados Unidos en la década finales del 30, en base a la construcción y a la industrialización, al polo industrial armamentístico. Yo no creo que a Europa le funcione como le funcionó a Estados Unidos. Estados Unidos salía de una depresión terrible y la guerra, la Segunda Guerra Mundial, le permitió, sumado a esas políticas keynesianas de reactivación del gasto en base a la inversión en armamento, le generó empleo, le generó una salida de la depresión que tenía y fue exitoso. Hay que reconocer, para los críticos del keynesianismo, que yo soy bastante crítico en ese sentido, hay que reconocer que esa fórmula funcionó. En el caso de Europa, esa fórmula yo pongo en duda que funcione. Porque Europa primero que no está deprimida, no hay un desempleo masivo. Es diferente el planteo que tenía Estados Unidos hace 80 años atrás. Me parece que Europa está apostando por la industria armamentística y no es precisamente esa industria la que le va a permitir recomponer la carrera que está perdiendo desde el punto de vista tecnológico con China, por ejemplo. Porque la industria de las armas, si bien genera empleo, si bien genera industrialización y también innovación, si vos después no lo convertís en un polo exportador eso, no termina generando riqueza. Hablo del mediano plazo, no del corto, del mediano plazo. Vos podés construir tanques, podés construir aviones de guerra, podés construir bombas, municiones, submarinos, aumentar el presupuesto y que todos los países de Europa compren esos productos y durante un corto momento de unos 5 6 unos 7 años va a funcionar. Pero después, ¿qué se hace con todo ese polo armamentístico? Y cierro con esto. ¿Se acuerdan Eisenhower, lo preocupado que estaba cuando era presidente de ver que Estados Unidos estaba basando toda su economía en el polo militar industrial? Y él decía, en un discurso famoso que está en YouTube, lo pueden buscar, decía, a este paso, si sigue creciendo el factor armamentístico industrial en la economía norteamericana, Estados Unidos va a ser inviable si no hay una guerra permanente cada 5 o 10 años. Y de hecho el tipo fue premonitorio con lo que dijo, porque buena parte de las guerras que vinieron después venían con un objetivo claro, que era hacer buenos negocios con las empresas de armamento, ¿no? Eh, Guarda con Europa, guarda con tomar, me parece, ese modelo como modelo de reactivación, de innovación y de crecimiento industrial, porque yo no sé si es el que más riqueza a largo plazo genera. Bueno, muy inteligente la reflexión. Es otro de los grandes riesgos que sufre Europa, ¿no? Si desvía tanto gasto a la parte militar, estaría malversando sus recursos
más allá de tener una seguridad, ¿no? Ante la amenaza de Rusia o vaya a saber de quién puede llegar a ser su enemigo en el futuro, ¿no? Con cómo se comporta Trump, hasta podría convertirse Estados Unidos en uno de los enemigos. Ahora, no solamente Europa viene invirtiendo en armas, sino también en semiconductores, en centro de datos. Eso se ha visto en Dinamarca, en Alemania, es incipiente. Pero se la dejaste ahí picando ahí a Walter con el Neo, que Algo es... tiene para decir, el- seguro. No, 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 Sí, yo creo, vamos a darle a él el derecho a réplica, porque en sí, no, no, yo no. digo, te Ven, la dejo ahí picando. me Mira, están, me es están juzgando mal. quedarse dormido o hacer algo. ¿Qué, Me qué decís, están, Walter? me están juzgando mal, me están juzgando mal. No, no voy a replicar contrariando a Dieguito. En este caso, creo que hay coincidencias, no tanto en la parte del keynesianismo, porque creo que el keynesianismo funcionó, es solamente una cuestión coyuntural por la cual ahora se lo rechaza, pero al margen de eso coincido con Diego. Tal vez el reposicionamiento de Europa no tenga tanto que ver con una cuestión meramente de empoderarse económicamente a través de la industria de las armas, sino los otros días estaba escuchando y por acá lo anoté, justamente estamos hablando de Europa y déjenme que lo busque, sí, acá lo tengo, dos autores franceses, y los voy a leer porque los nombres no me los acuerdo, tengo que ser realista en esto, Christophe Ventura y Didier Billiot, eh, escribieron un libro que se llama desoccidentalización, y dice repensar el orden mundial. Y yo creo que lo de los europeos, escuché a uno de estos autores dando una charla, y creo que eh, más allá de lo económico, hay una necesidad europea de repensar la reconstrucción o la deconstrucción, si se quiere, de ese mundo occidental que viene desde el siglo XVIII con la filosofía ilustrada, luego el pensamiento positivista, repensar en un mundo que deja de responder a un único amo, ¿sí? Estados Unidos deja de ser quien dirime todas las situaciones y empiezan a aparecer múltiples participantes. Entonces yo creo que Europa en este repensar, ¿no? Esta desoccidentalización, pero desoccidentalización no como que China va a ser el único líder y Occidente, no, no, sino como que el dólar está dejando ya cierto margen a otras monedas, a otras inversiones, lo mismo con el mercado europeo. No es que Occidente va a morir, se va a decaer, va a entrar en una crisis mortal, no, 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 simplemente que va a dejar de tener esa prevalencia que tuvo en los últimos años y va a tener que aprender a compartir con otros pueblos de poder. Yo creo que Europa está justamente en esta encrucijada y los franceses saben, uno de estos autores escribe para el Le Monde Diplomatique también, es una persona que los franceses entienden muy bien el tema de los movimientos diplomáticos internacionales y creo que pasa un poco por ahí. No descarto lo de Diego, creo que Diego tiene razón, a través de la economía, de las armas y del rearme no va a estar solamente la cuestión, sino que tiene que estar también a través de un reposicionamiento político, diplomático, y en ese sentido, torpemente tal vez, Macron es una de las personas que está tratando de enarbolar la bandera, ¿no? Sí, vos sabés que yo lo he escuchado en varios políticos europeos, esto que vos planteas, Walter. Yo me pongo a dudar si es la estrategia correcta también, porque las empresas de armamento, incluso las europeas y las históricas, las más importantes, dejaron de ser funcionales a los estados-nación. Vos hace 80 años atrás, las empresas de armamento estaban muy ligadas al Estado, el Estado era accionista mayoritario o estaba muy ligado a lo que los estados entendían como intereses prioritarios. Hoy me parece que las industrias de armamento se convirtieron en grandes negocios. Yo, investigando un poquito sobre la industria armamentística alemana, me puse a ver una empresa histórica, importantísima alemana, que es Rheinmetall, ¿no? ¿Saben quiénes son los dueños de Rheinmetall? Yo lo primero que dije es, bueno, el Estado alemán. Miren, les voy a leer quiénes son los dueños de Rheinmetall. Son BlackRock,
Bank of America, Goldman Sachs, Société Générale de Francia y el banco suizo UBS, entre otros. O sea, Entonces una empresa es, alemana en manos extranjeras. mi pregunta es, cuando un político alemán, británico, francés habla de que hay que prepararse para la guerra, ¿ese político está representando los intereses del Estado-nación o está representando los intereses gerenciales de grupos de poder, lobbies, empresas de energía, empresas de armamento y empresas de construcción, de reconstrucción de ciudades, ¿sí? Porque ahí hay un contubernio entre esos tres grandes corporaciones donde necesitan de la guerra para poder hacer negocios. Si no hay guerra, no hay construcción de ciudades, si no hay guerra, no hay venta de armas, y si no hay guerra, no hay gasto de energía, de petróleo y todo lo necesario. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente Rusia es tan peligrosa para Inglaterra como dijo Starmer? ¿O es tan peligrosa para Francia? ¿O lo es para Alemania? ¿Putin va a poder invadir Europa Occidental si todavía está enfrascado hace 3 años y medio en Ucrania y no avanza? Entonces mi pregunta es, ¿no es que es una narrativa puesta por los políticos de turno que en realidad representan intereses de grandes corporaciones? No, no quiero que parezca un discurso trotskista el mío, pero realmente me pongo en duda cómo se ponen los discursos políticos al unísono en Europa de golpe. Todos hablan de guerra, todos hablan de armamento. Realmente es dudoso, porque yo no sé hasta qué punto es tan inminente el peligro ruso sobre Europa. Lo Yo, dejo ahí yo, plantado. yo solamente con esto y ya le cedo la palabra a Guille. Yo creo que los europeos no tenían pensado el tema del discurso de la guerra y el rearme. Esta es una imposición del 5% del PBI que les puso Trump con la soga al cuello, de decir, muchachos, están solos en esta, tienen que hacer, porque si no, yo me corto solo y los dejo con la OTAN, con el pincel sin la escalera, en el aire. Em, yo creo que es eso un poco, eh, pero lo más importante es el giro a la derecha de ciertos gobiernos. Polonia lo tuvo ahora. Tusk tuvo que pedir un voto de, de apoyo en el Parlamento porque las presidenciales las ganó un profesor de historia nacionalista que quiere cortar con la Unión Europea, es decir, todo lo más antiliberal que tiene Tusk, bueno, lo tenía este Nabroski que ganó. Así que la parte política es muy importante, me parece también. Pero, perdón, ahí te cedo, Guille, que estabas ahí pidiendo el turno. Sí, coincido, Walter, con lo que decís, el puntapié inicial los da Trump, ¿no? Dejándolos bastante solos con su defensa. Así que, pero volviendo a lo que decía Diego de las narrativas de los mercados, bienvenido al mundo de Wall Street, es así, se pone de moda un país, un sector, una tecnología. Y ahora parecería que la guerra, la carrera armamentística es el tema que está reemplazando incluso a la inteligencia artificial, que es la gran tendencia, porque eso sí que no es una moda, sino que es parte de una nueva revolución industrial. Ahora bien, volviendo a los problemas de Europa, yo me pregunto también si hay una salida más allá de este enfrascamiento entre el Trump, Rusia, China, si realmente van a volver a ser ese bloque sólido y pujante que esté a la altura de Estados Unidos o de China en el futuro, o si va a ir perdiendo importancia relativa en el mundo, ya sea por su crisis demográfica, que cada vez la va a ir afectando más, o por la parte industrial, en la cual va a ir siendo superada paulatinamente por China, como le está pasando a Estados Unidos. La verdad que hay que ir viendo, no tengo una respuesta a todas estos interrogantes, macro interrogantes. ¿Qué les parece? Bueno, no sé, Dito, ¿querés arrancar vos? No, no, dale, dale, Kaiser. No, yo creo que hay interrogantes, como decís vos, Guille, y el interrogante es, cada vez que hubo un descalabro mundial, las dos últimas guerras mundiales partieron de Europa.
Eso es incontestable, no tiene, es irrefutable, no hay mucho análisis que hacer. Y Europa vuelve a ser eje de conflictos. Europa está en jaque, se pondrá pantalones largos para resolver todos los focos de conflicto que hay. El que más conocemos es Ucrania, pero tenemos también Kaliningrado, ese enclave en el Báltico de Rusia, que están haciendo guerra electrónica, que los otros días creo que fue en Finlandia, dejaron por no sé cuántas horas a los aeropuertos sin poder operar, están cortando cables submarinos para dejar incomunicados países de Europa. Tenemos, a ver, la Primera Guerra Mundial empezó en Bosnia, lo recordamos, el atentado de Sarajevo. Tenemos una Bosnia que tiene tres presidentes, uno croata, otro serbio, ¿sí? El otro bosnio musulmán, que no se ponen de acuerdo, y Miroslav Dodik, que es el serbo bosnio, que quiere independizarse, fraccionar a Bosnia y pasarse con la Gran Serbia, que es ese siempre, ese idilio que tienen los serbios, ¿no? En los Balcanes. Y Rusia apoyando esta moción, la Hungría de Orbán, ultranacionalista, apoyando esta moción, y un Christian Smith, que es el plenipotenciario de los acuerdos de Dayton de los años 96, 98, cuando se terminó la guerra en Bosnia, que el tipo tiene más poder que los tres presidentes juntos y que Putin lo quiere echar. Ahí tenemos un lío bárbaro, ha habido genocidios. Yo creo que Europa tiene que ponerse los pantalones largos y aprender a manejar sus propios problemas que han creado dos guerras mundiales con más de 70 millones de muertos, gente, y me parece que el foco está ahí, está más en la cuestión política y de cosas no resueltas desde hace añares a otras múltiples causas. No sé qué pensás vos, Diego. Sí, sí, coincido con vos en el tema de que hay un montón de desafíos abiertos no resueltos por Europa desde hace décadas, y parecería que Europa, en vez de enfocarse en resolver esas cuestiones, como dijo Villa al principio, demográficas, de inmigración, de tensiones desde el punto de vista social, porque no todos los europeos aceptan la inmigración masiva como tal vez estamos acostumbrados acá en América Latina. Por lo tanto, hay gestiones, hay tensiones, perdón, no resueltas, que están escondidas por lo bajo. Y como si eso fuera poco, Europa se pone a generar tensiones nuevas desde el punto de vista militar con Rusia, cuando uno se pregunta si eso es lo más prioritario que tiene que resolver Europa. Así que realmente son enormes los desafíos, por supuesto que superan a este podcast para poder tener una conclusión, pero lo vamos a ir siguiendo de cerca y analizando a ver cómo van evolucionando. No sé, Guille, vos. Sí, también en lo económico hay grandes desafíos porque Europa viene sin crecer desde hace ya más de 10 años o con un crecimiento mínimo, con lo cual debería subirse al tren de la innovación rápidamente porque pasa rápido. Los chinos no pierden tiempo y bueno, sí, se va a quedar atrás. Bueno, nos toca ir cerrando este capítulo del podcast. Una perlita que les dejo, hay una empresa muy interesante que es ASML de Países Bajos, que hace muy poquito empezó a cotizar en Buenos Aires en el formato de CDR. Esta empresa hace ni más ni menos que el equipamiento avanzado para fabricar semiconductores, los más avanzados de todos, los de inteligencia artificial. Así que para los que nuestros oyentes que son interesados en temas bursátiles, se los dejo picando para que investiguen por su cuenta. Buen dato. Hoy quise pinchar un poco ahí a ver si se armaba de vuelta la pelea entre liberales y keynesianos, pero no lo logré. ¿Qué pasó? Los peronistas estamos ahora en un compás de espera. Vamos a dejar que el agua fluya y vamos a hacer, como decía el gran pensador chino, nos vamos a sentar en la orilla y ver pasar lo que va llevando el río. Así que, no, hablando en serio, hoy estuvimos bastante de acuerdo con Dieguito, ¿no? Increíble, pero sí, sí.
Espero que no se aburran nuestros oyentes, Walter, No, 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 no. pero bueno, hoy se dio así, se dio así. Se Nosotros dio no lo así. preparamos, sale lo que sale. Sabe lo que sale. Así que sí. Así que bueno, los despedimos hasta la próxima entrega de Tres Amigos Café. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, Guilla, hasta luego, Diego. Chao muchachos, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Edición y producción artística MSRS Uncanny. En YouTube, @Uncanny333. Gracias por vernos.